revisando la ruta exportadora, ve lo que está puesto ahí, trata de hacer tomas del salón. Bien, de lo que hemos hecho ya, ¿quién me puede decir que es un plan exportador? Hable, porque rápido. Ajá, nadie. Dile que necesito mostrar evidencia. Escuche, ¿qué es un plan exportador? Un plan que buscamos las posibilidades de desarrollo de otros países. Ajá. Y falta un pedacito. El objetivo de hacer todo el estudio de mercadeo que estamos haciendo de países extranjeros da como resultado La exportación de nuestros productos. La exportación de nuestros productos. No. nosotros estamos haciendo una tú analizas 80.000 variables de 20 países y esas variables te dicen que Si se puede exportar a tal lugar, ajá, y eso se llama como Selección de mercado. exactamente. Todo lo que nosotros hacemos con esto es seleccionar mercado, ¿verdad? Entonces debemos seguir la ruta de exportación propuesta por Colombia y debemos cumplir todos los pasos que se muestran ahí. Entonces, la parte de uno, que es la de si usted está listo para exportar o no, es si el producto que usted tiene, su empresa, usted cumple ciertas características, que eso es disponibilidad del producto, calidad, valor agregado, óptima relación calidad-precio, adaptabilidad del producto del mercado. Son preguntas que usted se debe contestar para poder saber si está preparado. Hay un test del exportador, pero que nosotros no vamos a utilizar porque nosotros no somos una empresa constituida, ¿verdad? Lo vamos a hacer como un ejercicio académico, ¿okay? Esta es la primera parte de cualquier proyecto estadístico. ¿Qué propone el proyecto estadístico? Lo primero que tengo que hacer es revisar, mirar de dónde voy a obtener los datos para realizar el análisis, ¿verdad? En este caso, en este proyecto, dentro del plan exportador, nosotros vamos a buscar son los datos que caracterizan a cada país. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son? Indicadores macroeconómicos, indicadores demográficos, indicadores sociales, ¿sí? Y recuerden con el trabajo que les mandé para investigar o para consultar con la herramienta SPSS, ¿verdad? El principal elemento que usted debe tener en cuenta es el concepto de indicador, ¿verdad? Eso es lo primero. Existen varios tipos de indicadores. Indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Los cuantitativos son los que se pueden valorar con cifras numéricas y los cualitativos que expresan una característica, ¿ya? Expresan una característica de cualquier cosa, de algo. Bien, en este caso nos vamos a realizar este exportador. Revisamos la información textual que aparece y pasamos al punto número 2. Dentro del proyecto, lo primero que debemos identificar es el código. No, antes de la subpartida. ¿Okay? Voy a realizar un plan exportador. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cómo? No. ¿Qué producto vamos a exportar? Exactamente. Vamos a exportar. ¿Qué vamos a exportar? Cuando ya sepamos que vamos a exportar, el trabajo que ustedes deben realizar debe ser un producto
que venga con relación a nuestra región, ¿verdad? Ya hacemos el proceso de selección, hacemos una investigación del producto, miramos un análisis sectorial del producto a nivel interno y después miramos si es posible exportarlo. Entonces, lo primero que debo saber es de ese producto es su arancel de aduana o su subpartida arancelaria. ¿Qué es la subpartida arancelaria? Es la nomenclatura que utiliza el producto dentro de los mercados internacionales. Muchas de las subpartidas de nuestro país son las mismas de los países de la región o en este caso Norteamérica, Europa, África, Asia. Si hay algún producto que vayamos a llevar novedoso, innovador, nosotros debemos buscar ese producto en el país hacia donde queremos llevarlo y mirar su nomenclatura para poder cumplir con las normas de exportación. Entonces, cuando le damos en la página de ProColombia a consultar la subpartida arancelaria, nos envía al NICA de la DIAN, ¿sí? NICA de la DIAN. Y le vamos a dar aquí en general. Y buscamos el código de nomenclatura. Entonces, un código de los proyectos que están haciendo ustedes. Busque usted, Ángela. 63, 30, 20. 63. No existe. No existe. Ahí está. Entonces vamos a mirar para el ejemplo la nomenclatura 6301 100000, que se refiere a los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos, mantas eléctricas, ¿ya? Por decir algo, ya que dijeron el número. Entonces, para poder entender esto, al momento que usted busca un arancel, debemos tener pendiente cuáles son las normas legales que manejan cada arancel. En este caso, la legislación aparece. Entonces nos habla para el arancel, por el Código de Nomenclatura, el decreto 4927 del 26 de diciembre de 2011, ¿sí? Y le dice la página. La página a veces de ese documento no coincide con el que expresa ahí, con el que aparece de pronto disponible en una descarga de internet. Esa página, lo más probable es de un libro que está en la DIAN, un libro viejo, lleno de moho, ¿verdad? Y te muestra exactamente la posición. Cuando hacen el traslado a digital o que la digitalizan, lo más probable es que cambie la página. Entonces uno lo que hace es buscar en internet y consultar esa ley. Para la descripción también hay un decreto. Aquí está. Decreto 4589 del 27 de diciembre de 2006, Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, página 193. Para el concepto unidad también hay un decreto, la circular andina, que casi siempre es la misma para todos los elementos de exportación. Luego, cuando yo voy a revisar como tal, existen unos avisos, unas advertencias sobre cómo se mide o cuáles son las medidas para poder realizar la traída y la llevada, o sea, la importación y la exportación. Entonces,
aparecen los conceptos como gravamen, IVA, gravámenes por acuerdos internacionales, régimen de comercio, índice alfabético arancelario. Para exportar, usted debe tener en cuenta la columna de exportación. Hay dos elementos que rigen eso. Entonces nosotros presionamos ahí y él nos muestra el nombre. Índice alfabético para exportaciones de esto, términos clave, por ejemplo, mantas eléctricas, está desde el 1 de enero de 2007 y tiene vigencia, ¿verdad? Esa nomenclatura. Para este arancel, la nomenclatura es esta, mantas eléctricas, ¿verdad? La descripción de la mercancía, aquí está, el nombre comercial, aquí está, todos los detalles que se deben poner. Tipo de datos texto, otras características, etc. Todo esto usted lo descarga para ir alimentando el marco legal del producto a exportar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro ese proceso? Yo creo que ya todos lo hicieron, ¿cierto? Bien. Regresamos al plan exportador. Hicimos la identificación de oportunidades. ¿Qué es identificar oportunidades? Es saber dónde es posible llevar nuestro producto. ¿Quiénes los están comprando? Nosotros los fabricamos, ya el mercado nacional se nos quedó pequeño, vamos a llevarlo afuera. Muchos exportadores dicen que vender en Colombia no les sirve. ¿Y qué hacen? Dejan una producción pequeña para satisfacer de pronto a algunos clientes que fueron la base de ellos para comenzar el negocio, y la mayoría, el 70-80% de su producción la venden en el exterior. ¿Por qué? Hombre, porque la moneda, por ejemplo, el euro vale mucho más que el peso colombiano. Le resulta más, de pronto a términos de utilidad, ganar más dinero. El dólar está emparejándose con el euro, entonces le conviene más al productor muchas veces exportar que trabajar dentro del país. Entonces, hay algo que ustedes deben saber que se llama negocios a futuro, ¿sí? Eso se maneja en la bolsa de valores. ¿Qué pasa con eso? Resulta que cuando uno de pronto es exportador, necesita materia prima, compra siempre a futuro o hace negocios a futuro. Al fabricante de cierta materia prima le compra una producción a futuro. O sea, yo estoy hoy es agosto 3, yo le voy a comprar la producción del 2016, pero se la voy a comprar en enero, el 1 de enero del 2016. Entonces yo llego y le digo, hey, acá, el dólar está hoy a 2.800, te lo voy a comprar a futuro. Voy a comprar, por ejemplo, en este caso de tela, voy a comprar 10 toneladas de tela para mis plantas eléctricas, pero te la voy a comprar a 2.500 el dólar. ¿A qué se refiere ese negocio de futuro? Resulta que a 2.000 pesos gana el que vende. ¿Por qué? Porque la diferencia será. Entonces, esos son negocios a futuro y en la bolsa de valores se mueve así. Y hay mucha gente que gana mucho dinero. Vean una película que se llama De pobre a millonario. Del negrito que el nombre de él. sí, el que hizo la casa embrujada, Eddie Murphy. Vean es viejísima esa película. O sea, si usted la ve, apenas ve a los actores dice, no, esa película es vieja. Pero ahí explica, resulta que el man es un mendigo y entonces ellos hacen una apuesta y cogen al mendigo y lo vuelven millonario y al millonario lo vuelven pobre.
ellos trabajan con vigencia futura, o sea, con negocios a futuro. ¿Por qué? Ellos compran naranja, compran otra cosa, o sea, compran y venden. Entonces, ¿qué hacen? Especulan con el precio, ¿ya? Pero como ellos tienen vías en los mercados, ellos ya van al riesgo. Ya no van al riesgo, ya van a ganar. Entonces, compran acciones de la naranja a precios muy bajos o a precios muy altos con informes que le llevan previamente. Esa es la bolsa de valores, ¿ya? Tienen que mirar un poquito. Sé que alguno de ustedes terminará siendo corredor de bolsa, que casi seguro. Bien, entonces vamos a mirar el indicador de oportunidades. Entonces ingresamos aquí y aquí escribimos la subpartida arancelaria que revisamos antes. Entonces dice 6301 y aquí va mostrando enseguida mantas eléctricas, ¿verdad? Y le decimos buscar. Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos solamente buscando la información. Ojo, que vamos a trabajar estadísticamente. Nosotros pudimos haber utilizado cualquier otra información, una investigación de tipos de sangre, el color de ojos de todos los estudiantes de Calamar, la cantidad de cabello rubio que existe en la escuela. Nosotros vamos a trabajar con algo que en el futuro nos va a servir para algo, ¿ya? De saber el color de ojos de los estudiantes de Calamar no nos sirve para nada. Entonces nos sirve más de pronto información técnica, ¿sí? Esta es una información técnica. Entonces, dice que Colombia exporta mantas eléctricas a Venezuela, Panamá y Estados Unidos. ¿Ya? Y que países que importan, que no tienen negocios con nosotros, como Estados Unidos, bueno, sí, ya tenemos, que son los que importan más. Estados Unidos lo sacamos porque ya no lo exportamos. Japón, Chile, Reino Unido, Australia, Países Bajos. O sea que hay bastante donde llevar nosotros mantas eléctricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos escoger? Esos países y comenzar a hacer el análisis de ese país. ¿Cómo se hace el análisis del país? Revisar su ficha técnica, ¿verdad? Mirar sus indicadores macroeconómicos, mirar sus indicadores sociales, políticos, demográficos, etc. Entonces vamos a mirar cómo se obtienen las fichas de cada país. Detengamos esto aquí para comenzar a revisar. Y cómo se identifican nuestros productos, y ya hemos identificado la oportunidad, vamos a revisar dónde obtenemos toda la información del país en cuestión. Entonces, yo creo que tengo un marcador por aquí donde uno revisa. Aquí encuentra oportunidad de negocio. Ahí, bien. Claro, si no en internet está Vanessa pegando el listo. Aquí en encuentro oportunidades de negocio escribimos el producto, ¿cierto? Manta eléctrica. Sale la manta eléctrica. Ya que nosotros no íbamos a analizar el país. Sí. Vamos a buscar la ficha del país. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para la exportación es importante saber la religión. No. Claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí.
va a impactar. Claro, es un factor social. ¿Ya me entiendes? Factor social. Entonces, aquí es donde comenzamos a analizar. Vamos a analizar aquí ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo quisiera exportar A mí se me da. libros, negocio, posible o no oportunidad de negocio, serían libros referentes a la religión católica. Como aquí hay libros o librerías especializadas para eso, porque en Colombia hay librerías especializadas. Es más, hay una librería, ¿cómo que se llama? Ahí se ve. Librería Paulina o Ediciones Paulina, en donde ahí tú vas, ahí encuentras productos católicos, ¿ya? Con la proliferación de otras religiones, por todo el respeto que se merecen, han aparecido negocios nuevos. Hay un negocio que está dando dinero a montón aquí, y es el de la ropa. No sé si ustedes sabían, hay almacenes de 32 exclusivos para los cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces, se hacen imitaciones de modas que son de cadena de las normales y las adaptan al estilo cristiano evangélico. Es un negocio, y ese negocio está tapando en plata. ¿Por culpa de quién? De la religión. Bien, entonces, aquí le hago una pregunta. ¿Esto es un indicador? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿esto es un indicador cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Exactamente. Entonces, todo de apenas va viendo la variable, ¿sí? O el indicador, usted ya lo debe ubicar dentro de las razones estadísticas. ¿Ya? Usted dice, bueno, en Venezuela, la religión o la tendencia religiosa es un indicador cuantitativo. Entonces yo te pregunto, ¿el idioma cuál es? Cualitativo. ¿Qué tipo de indicador? Cualitativo. Lo cualitativo también se puede medir. ¿Y cómo puedo medir yo dentro de mi investigación? Es el llevar mantas eléctricas a otro país. ¿Cómo puedo medir yo o cómo puede afectar en el proceso de negociación el idioma de un país? Si yo hablo el idioma es más fácil, ¿sí o no? Entonces, los indicadores cualitativos también influyen en las investigaciones. Y cuando vayamos a pasar al SPSS, este indicador, ¿sí? Nosotros tenemos que marcar, es cualitativo. ¿Está claro? Entonces, te hago una pregunta, ya que debieron haber investigado los elementos estos. Este que es cuantitativo, ¿verdad? Es un valor nominal o una variable nominal, ¿verdad? Profe, Ya, espera. esa es la versión 19. Sí. Exactamente. Ahí está. Miren los dos tipos de variables. Miren los dos tipos de indicador. Nominal u ordinal. ¿Averiguaron eso? Sí, entonces si yo les mando a hacer algo, si yo les mando a hacer algo, es para que usted sepa que es una variable nominal, que es una variable nominal. Bien. El gráfico inmediatamente le dice que es ordinal si está clasificándose por valores crecientes o decrecientes. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Valores crecientes o decrecientes. Y el nominal es valores que se mantienen estables o fijos. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir determinando enseguida en los elementos, en las variables macroeconómicas y sociales, y usted me va a decir si la religión es nominal o ordinal.
Ordinario. Exactamente. Entonces, mire cómo va viendo. Este es un Ordinario. indicador Ordinario. 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 Porque ordinario es el que va creciendo, ¿sí? O que es valores que tienen distintos niveles, ¿sí? ¿Cómo así que lo entienden? Así entendió. Bien. Por ejemplo, tengo tres elementos que conforman el indicador. Tres elementos. Uno tiene mayor y otros dos menores. Por eso es que se convierte en una variable Ordinario. ordinaria. Exactamente. ¿Será que esta variable o ese indicador cualitativo es ordinal, un nominal, ordinal? Este es uno nominal. Cuando nosotros vayamos a pasar al SPSS, debe aparecer así, como nominal. Entonces, aquí, en otro elemento que debemos saber, cuando lo vayamos a pasar, es, ya le digo, aquí. Entonces, ¿será entonces que la parte de el idioma es un valor numérico de coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda personalizada o de cadena? Eso lo van a investigar también. O de cadena. Pero eso lo mandé a investigar qué tipo de variables son, o tipo de indicador o variable, sí. Lo mandé a investigar que es una variable numérica, que es una variable con coma, con punto, ¿verdad? Profe. De cadena. Eso yo estaba investigando y hubo algunas que no salieron. Estaba investigando los roles. Y entonces, Entonces, no buscó donde tenía que buscar. Entonces, dígame. ¿Qué tipo de variable es esa? Por ejemplo, idioma. ¿Qué variable es? No. Si en un país hablan español, aprendes español. si en el otro hablan inglés, en el otro hablan portugués, De cadena. no hablan italiano. Entonces, la variable de Cadena. ¿por qué? Porque yo tengo que encadenar esto con un número. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a trasladar los datos, que todavía no hemos aprendido a hacer eso, si les sueño, pueden ir a dormir en su casa. Cuando vamos a trasladar los datos, yo debo decir, cuando sea uno, me va a dar español. Cuando yo le vaya a dar en idioma. ¿Sí? Cuando vaya a meter la variable idioma para ver si influye en la toma de decisiones. Si es inglés, tengo que marcar 2. Si es 3 y así sucesivamente. Que hay ¿Ah? dos idiomas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque dos más pone dependiendo del porcentaje que tenga. No. Ojo, la cadena que pide, yo voy a relacionar un número con respecto al idioma que se habla en ese país. Si voy a analizar Venezuela, cuando llegue al indicador idioma, yo tengo que saber, uno es el idioma que habla en Venezuela, pero si yo llego a Brasil, yo tengo que escribir 3, porque el idioma que hablan en Brasil es portugués. ¿Sí lo explico? Ya eso lo vamos a ir analizando con más calma. Bien. Aquí hay otros indicadores. Moneda. ¿Sí? Un indicador moneda o una variable moneda es una variable numérica o una de cadena. De cadena también. ¿Sí? Es de cadena, claro. Porque yo voy a colocar ahí todas las variables. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Ahorita cuando aparezca una numérica ya te digo, ahí está, ¿verdad? Porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto, valor numérico. Esta variable es numérica. O este indicador.
Ahí las variables serían los países. Las variables están conformadas por muchos indicadores cuando usted está haciendo una investigación. Vean. Producto Interno Bruto per cápita. Numérica. Producto Interno Bruto en millones de dólares. Numérica. Población. Numérica. Todo esto va a ser parte del análisis de mercados de nuestro país. ¿Por qué? ¿Será que la cantidad de habitantes es importante tener en cuenta? Claro, ¿ya? Claro. O va a ser de mayor consumo un producto en Suecia, que nada más tiene, o en Nueva Zelanda, que nada más tiene como 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes, a un país que tiene 30 millones de habitantes. ¿Dónde tengo más posibilidades? Siempre. Bien, entonces, ¿está claro eso? ¿Cómo se identifican cuáles son los indicadores, cuáles son las variables, cuando una es numérica, cuando una es de cadena, que son las dos que se utilizan más en este tipo de análisis? Numérica o de cadena. La escala de Likert. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Investigué la escala de Likert. ¿Qué es la escala de Likert? ¿Verdad? ¿Qué es la escala de Likert? Ya, cuando yo les mando algo, porque de verdad lo vamos a necesitar. Yo se los voy a demostrar. Nosotros estamos haciendo un instrumento que se llama matriz de selección de mercado. ¿Ya? Eso lo vamos a meter en un cuadrito de Excel, ¿verdad? Ahorita se los muestro cómo es el cuadrito de Excel. Vamos a ir metiendo todos los indicadores. Por eso usted debe tener todas las fichas del país completa. ¿Cuántos países? 12, 10 mínimo, 8 mínimo, perdón, 8 mínimo, máximo 12. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la matriz se vea compleja, que ese es el siguiente paso del trabajo. ¿Verdad? Ya yo creo que ustedes deben ir ya por ficha tener ficha del país, tener rutas de exportación, debe tener las rutas de exportación, las rutas marítimas, rutas aéreas y rutas terrestres sensibles. ¿Qué más? Hasta ahí era que las tarifas de transporte, porque ese es otro indicador. ¿Cuánto vale la tarifa de llevar de aquí hasta allá? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar donde dice descargue la ficha completa. Aquí está. Esa es. Aquí están los otros indicadores, los que estaban ahí arriba. Este es importante, ¿verdad? Índice de competitividad. Aquí le dicen que es el índice de verdad del World Economic Forum evaluó el panorama de cantidad de 148 economías a nivel mundial con base en 12 pilares que incluyen. Entonces, ¿qué dice el índice de competitividad de Venezuela de 148 a 134? Lejos. ¿Sí? Este elemento es importantísimo. No, el país con respecto a las potencias no es competitivo, no es atractivo en el mercado, no es atractivo en el mercado. Es un país que las personas no producen mucho conocimiento, no producen tecnología, no producen industria. Eso es Colombia, no sé en qué puede buscar. Hay que buscar índice de competitividad de Colombia, entonces ya va mirando y comienza a ver. Pero aquí me aclara, mira, dice instituciones, cómo está la parte de corrupción, es importante. Infraestructura, nosotros vamos a ver cómo está la competitividad en Colombia y en el Departamento del Atlántico con el último informe que tengo ahí de competitividad, pero ese era otro capítulo. Bien, estabilidad macroeconómica.
cómo es el valor el peso de su moneda con respecto al dólar, con respecto al euro, eso es lo que refiere ahí. Salud y educación primaria, los niveles de educación, cómo son los servicios de salud. ¿Usted sabe cómo está Venezuela ahora? Aunque muchos chavistas me dicen que es la potencia, es lo mejor del socialismo, pero es mentira. O sea, esos son los índices. Ese índice hay que tenerlo bastante claro. Riesgo del país. Vamos a ver qué es el riesgo del país. Proporciona estimación promedio de crédito en las empresas de un país. Si el máximo es A, está en D. ¿Qué quiere decir? Es riesgoso llevar mercancía, es que no te pagan. ¿Quién te va a pagar? Perdido. Si eso es un país socialista, ¿quién te va a pagar? Tú no puedes hacer crédito. Todo lo que tú lleves tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener en cuenta también. Por ejemplo, analizando esos elementos que están ahí para lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hacer. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿O qué tipo de indicador es? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Qué dice? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. Cualitativo. ¿Verdad? ¿Qué dice? El riesgo del país. ¿De cadena o numérica? Cadena. Cadena. De cadena, exactamente. Ya están aprendiendo un poquito de análisis estadístico. Eso. Sí, ya está identificando, fácil. Sí, eso es lo que Ya, compañero mío de la maestría todavía no saben ubicar un indicador, ya usted sabe. Compañero mío de mi maestría no saben ubicar un indicador en el SPSS. Tiene uno que ven. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, población por ciudad. Pero ese no tanto nos interesa. Nos interesa ya cuando vayamos más profundo con el análisis del mercado. A ver, silencio. Cuando vayamos más profundo con el análisis del mercado, ¿dónde lo vamos a llevar? Donde se aclaran más indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, este sería un indicador, superficie. Claro que sí, claro que sí. ¿Será que este es un indicador numérico? ¿Es cuantitativo o numérico? Situación geográfica. Es un indicador cualitativo. Mire, Venezuela está ubicada en Norteamérica, limita por el mar Caribe con Colombia y el oeste. Aquí ya se determina la importancia del indicador. ¿Por qué? Porque es fronterizo con nuestro país donde se está dando la producción. ¿Ya? Exactamente, es más fácil llegar allá. Sí, pero ojo, pero ese no es el único indicador. Ya hablamos ahorita de índice de competitividad y hablamos de riesgo de crédito. Ojo, riesgo de crédito. Exactamente, entonces eso, ahora cogemos, nosotros vamos a diseñar la matriz de selección de mercado para darle valor. ¿Ya? Le vamos a dar valor. ¿Qué debe ser más importante de lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que debe ser muy importante? Por ejemplo, la superficie, ¿cuánto puede ser dentro del sistema en una escala de 1 a 10? 1. El riesgo de crédito, 10, obvio. Porque estamos trabajando con dinero. Voy a hacer un stop ahí. ¿Tienen claro lo que estoy explicando? Sí. Porque es que ahora al añadir la valoración de los indicadores, esto se llama ponderación. Ponderación. Son los conceptos que tienen que tener pendientes. ¿Cómo se ponderan los indicadores y las variables? Y eso lo hago para este ejercicio a juicio propio. ¿Verdad? De cómo me diste a mí la investigación que estoy haciendo, cómo debe ser valorado. Entonces, como estoy haciendo son análisis o indicadores para dinero, todos los indicadores o las variables que representan dinero tienen que tener mayor ponderación. ¿Sí me explico? No, yo no exportaría a Venezuela. Yo exportaría a Perú, Ecuador, ese sí tiene bien. Todavía en dólares.
Densidad demográfica sirve también. Aquí dice que hay 32 habitantes por kilómetro cuadrado. En Colombia no sé cuál sería, habría que descargar la ficha de nuestro país para ir comparando. ¿Ya? Profe, pero nunca en Ecuador ganan con dólares americanos. Dólares americanos. ¿Qué pasa con ese cambio? Ecuador hizo el cambio de moneda. ¿Verdad? Hizo el cambio de moneda. Y el único problema, la hace más competitiva a Ecuador, el único problema del cambio de moneda, déjalo claro usted, en un país es un desastre natural. Colombia, el terremoto del eje cafetero. ¿Qué hizo el país? Bueno, listo, vamos a reconstruir. Necesitamos urgente reconstruir el país, el eje cafetero. Diga al Banco de la República que produzca tantos billones de pesos. Los imprimieron. Eso necesita un soporte legal, no tuve que sacar esa plata. Pero para solucionar el problema, saco 50 millones de pesos. Vamos a solucionar el problema y vamos a reconstruir. Le pagan a las empresas colombianas y ellos comienzan a reconstruir el eje cafetero. Llega el señor Uribe y le dice, bueno, reconstruimos el eje cafetero. Necesitamos un impuesto para soportar los 50 billones de pesos que nos gastamos. Y señor, el 1 por 1000, que se convirtió después en 2 por 1000, en 3 por 1000 y hoy es 4 por 1000. Cada transacción económica que tú hagas, ya 4 por 1000. Para solucionar un problema de qué año fue, el terremoto ese, 2008, 2009, algo así. 2009. No, mentira, 2002, por allá. 2001, 2002, por ahí fue, perdón. Todavía estamos pagando, pero como ya se arregló eso, y yo creo que ya pagaron, pero como necesitamos plata, sigue el impuesto. Pero ese es otro tema distinto. ¿Qué pasaría con Ecuador? Un terremoto, ¿de dónde hijo de madre va a sacar los dólares? Estados Unidos no lo va a sacar de Estados Unidos. Sí, de mí. Pero por cambio, la moneda para americanos ya depende de sino que es de Estados Unidos. Depende de Estados Unidos. Entonces, Ecuador le debe comprar los dólares a Estados Unidos. ¿Cómo? Hombre, listo, yo necesito dólares. ¿Qué necesitas tú? No, yo necesito pollo, necesito guayaba, necesito plátano, necesito zapatos, cartera, acero, coltán, petróleo. Toma, traigo $1000. Y son los que circulan en el mercado. Así que funciona eso. De Colombia, ¿por qué no puede dolarizar el país? Bueno, nosotros tenemos muchos riesgos naturales. No es porque no tengamos plata, la visita el billete, no hay muchos riesgos naturales. ¿Ya? Entonces, de pronto sí le convendría al país dolarizar. ¿En qué sentido? En quitarle ceros a la moneda para que se parezca al dólar. Es lo único que parece como hizo México, pero México está reventado. Bien. ¿Y cuál sería la ventaja de cambiar la moneda por el dólar? Poder adquisitivo. Comprar al tú a tú. Ya. Por ejemplo, si tú quieres traer un carro de Estados Unidos, un Lincoln o un... Bueno, no sé, la marca gringa, ¿verdad? Tú lo compras como a ti te pagan. ¿Sí me explico? A ti te pagan en dólares en Ecuador. Te gana $60,000 al año, por decir algo. Y el carro te vale 15,000. Tú dices $15,000. Compras tu carro, $15,000. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes aquí? Te toca pasar los $15,000 a pesos. Multiplica 15,000 por 2,800. ¿Cuánto te da? ¿Te lo ganas en pesos colombianos? No. ¿Ves? Ahí comienza el detalle. ¿Sí ves? ¿Qué permite eso? El tú a tú. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí están otros indicadores que vamos a utilizar para hacer la evaluación. Indicadores sociales, indicadores económicos,
la cultura del negocio. Ya, hacia aquí está, ¿verdad? Balanza comercial, el FOB de las exportaciones. Esto es importante incluirlo. ¿Cuál es el FOB? ¿Verdad? ¿Cuánto exporta Venezuela? En 2014 las exportaciones fueron esto es en millones de dólares. Nosotros le exportamos importaciones, no importó mucho. Balanza comercial, el equilibrio entre las dos variables, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Exportación, importación y balanza comercial. Y aquí está la explicación de las variables. Ya ven. ¿Sí? Inversión, cuánto ha invertido el extranjero en Venezuela. Eso es importante. ¿Ya? Aquí le dicen también turismo, también es importante, porque depende del producto que nos traen. La marca eléctrica no nos interesa mucho el turismo, pero de pronto el producto que usted vaya a llevar, sí. Entonces, por eso es importante tener la ficha completa del país y ver el perfil logístico, cómo llevamos la cosa allá. Ya está en el Facebook. Dice cuánto se reporta en gas. Estos indicadores también son importantes. La eficiencia aduanera, nosotros lo podemos utilizar dentro del puntaje o el puesto, ¿ya? A nivel mundial. Aquí dice, según el Logistic Performance Index, publicado por el Banco Mundial en el 2014, Venezuela ocupa la posición ranking 76 en el mundo en cuanto al desempeño logístico. Entonces, un indicador sería desempeño logístico, puesto 76. Sí, o sea, la matriz es bastante compleja, pero es interesante cuando nosotros vamos llenando todos los datos. Y así vamos mirando. Entonces, mira, la puntualidad del transporte de carga fue 34. Podemos utilizar esto o podemos utilizar esto. ¿Ya? A mí me gustaría utilizar más el puesto porque dice más. ¿Ya? Aquí te dice el acceso marítimo. Aquí están las rutas de transporte, las empresas que existen, acceso aéreo, que también son indicadores, las rutas marítimas y las empresas. Servicio de conexión a Aerolíneas Prestadores de Servicio a Venezuela, todo. Entonces, esto es importante también que lo tengan, de los 12 países. 8 a 12, todos esos indicadores deben traernos a la próxima clase, porque vamos a comenzar a meternos dentro de la matriz. ¿Está claro? Ustedes ya lo tienen, yo sé que ya lo tienen. Bien, vamos a mirar la matriz de selección de mercado, para que ustedes sepan. De selección de mercado. Esto lo vamos a diseñar nosotros. Esto lo vamos a diseñar nosotros. Con todos los países. En este caso tenemos Portugal, Venezuela, Ecuador, Perú. Nosotros lo hicimos, como era un trabajo de 15 días, se hizo nada más con 4 países, porque lleva casi un año con esto. Esta es la matriz, el indicador y todo. Esto es lo que yo le digo, el peso porcentual. ¿Ya? ¿A qué se le asigna? Pregunta. Dígame. ¿Qué está preguntando? Entonces, mire, crecimiento de las importaciones del sector, exportaciones directas, visitas, segmentación del mercado, acuerdos comerciales, barreras arancelarias, Producto Interno Bruto, Producto Interno Per Cápita, crecimiento del producto, inflación, moneda, tipo de cambio, tasa de desempleo, balanza comercial, total, situación actual, tipo de gobierno, idioma, población, participación colombiana, índice de prevención de la corrupción, para nada. Aquí nosotros no vamos a poner índice de prevención, sino índice de competitividad. ¿Ya? Entonces, ahí aparece 134 Venezuela. Y ahí también vamos a incluir el otro, el riesgo de crédito. ¿Ya?
ahí lo vamos poniendo. Comercio exterior, exportaciones, transporte marítimo, puertos, rutas, transporte. ¿Sí ven? Ahí está todo lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué hace esta matriz? El que tenga mayor valor es el país donde lo voy a mandar. Míralo ahí. En este caso fue Ecuador, en este ejercicio. ¿Sí ven? Ya sé, ya lo voy a mandar. Exactamente. De acuerdo a todas las valoraciones que yo hago en el análisis de mercado. Pero esto se hizo en Excel, nosotros lo vamos a hacer en SPSS. Y vamos a mirar, vamos a cruzar, vamos a crear gráficos y un montón de cosas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Seleccionar el mercado a trabajar. Entonces, esa selección del mercado va a tener una cantidad de posibles procesos de selección, como son la cantidad de países. Ustedes tienen mínimo 8, máximo 12, hasta donde habíamos llegado. De esas fichas vamos hoy a analizar esos indicadores que conforman la variable. ¿Ya? Definimos variable. Variable es el símbolo o el elemento de la ecuación que puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, es el símbolo, el elemento de la ecuación que nos dice cuántos países tenemos. ¿Ya? Eso es lo que es un variable. Un elemento que puede tomar de un conjunto algunos, todos o individualmente. Investigar para tener conocimiento previo era variable continua, variable discreta. ¿Ya? Variable continua es aquella que puede tomar todos los elementos del conjunto. Variable discreta que puede seleccionar alguno de esos elementos. Ojo con la investigación. Entonces, vamos a mirar los elementos que conforman la ficha del país. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar Ecuador. Escriba para que sepan qué tienen que hacer con lo que ya hicieron. SPSS estadísticas, que yo se lo ofrecí a los estudiantes, yo lo tengo, hacer el y todo bien. ¿Ya? No se preocupe, el aire está. Estamos dando trabajo, no va. Está afectando. Ay, Dios te va a ayudar, tranquilo. No sabía que era tuyo, ahora te voy a decir algo. Bien. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que usted recuerde, según lo que leyó, en lo que me mandé a leer, que es una variable numérica, es una variable de cadena, que debió haberlo ya leído, debe saberlo hoy, no lo vamos a preguntar ahora, que es la escala de Likert, ¿verdad? De Likert, que es una variable nominal. De las variables numéricas y de cadena hay, de la numérica hay nominal y hay, la otra me olvida el nombre siempre, ordinal. Eso es lo que usted tiene que saber. Todo el aspecto teórico. Ahora vamos a aprender a cómo identificar esa variable, ¿verdad? Para poder trasladar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te muestro la variable y te voy a decir cómo se traslada el SPSS. ¿Ya? ¿Está claro? Y cómo se van llenando los campos. Entonces, ya ustedes hicieron todo el proceso. Listo, vamos a trabajar con la ficha del país llamado Ecuador. Entonces, nosotros más adelante vamos a hacer una matriz en donde se va a hacer la selección de mercado, se va a hacer una Excel, esa es una fórmula, una cuestión, esa es la tercera parte. Ya cuando se van a analizar los datos. Entonces, esta es la ficha del país. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación, de este trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es?
es el objetivo principal? Ese es un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de lo que estamos haciendo? Ahorita lo digo. ¿Cómo? No. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué dice Guerrero? Hago honor al apellido que tiene. Yo. No hay problema que tenga el apellido. Ajá. Dígame por favor cuál es el objetivo principal de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Ustedes cogieron, se demoraron 3 meses buscando información, ¿haciendo qué? ¿Investigando qué? Acerca de un producto del poder importado. No. ¿Investigando qué? Algo más se puede editar el video. El mercado del país. Exactamente. Estamos investigando mercados. ¿No? ¿Qué tipo de mercados? Internacionales. ¿Sacar para quién? Para nuestros productos. ¿Sí? Productos que se produzcan en el municipio. Entonces, como el objetivo es seleccionar mercados, o nosotros podemos utilizar cualquier tipo de investigación. En este caso, estamos utilizando la selección de mercado para realizar este trabajo. Pero usted puede decir, no, que yo voy a analizar las tendencias de la moda en Colombia desde el año 1980 hasta el 2015. El objetivo cuál sería analizar la tendencia de la moda en un lapso de tiempo. ¿Ya? Esto se puede aplicar para todo. Esto que te estoy explicando puedes aplicarlo hasta para seleccionar a tu esposa o a tu esposa. ¿Ya? Este es el proceso de selección normal. Tú lo que tienes que hacer es, ahora te voy a explicar por qué sí lo dejo. Es el proceso que se hace en toda investigación para contestar una hipótesis. Entonces, por ejemplo, yo digo, tienes de candidatos a Sainz, a Sepúlveda, a Javid, a Romero, que iba a Mazamorra, a Michael y a Connie. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como tal? Tú vas a decir, bueno, yo voy a definir los indicadores del hombre ideal para mí. ¿Sí o no? ¿Cuáles son? Primero, que sea cariñoso, amoroso, honesto, trabajador, papá. Luego comienzas a valorar. Luego, Connie, en lo de cariñoso, de 1 a 10, tanto. En lo amoroso, de 1 a 10, tanto. En y vas. ¿Cuál seleccionaría al final? Porque le da mayor valoración en todos los temas. No sirve para seleccionar cosas. No, es que ahora te voy a explicar cómo vamos a sacar esta información y meterla acá, que sería lo mismo. Ustedes se vieron una película que se llama Mi novia Poli. Se la recomiendo, Mi novia Poli. Ahí el tipo lo que está haciendo es un análisis de riesgo de si se casa con Poli o no. No, esa es el loco por medio. Mi novia Poli, el tipo está haciendo es un análisis de riesgo. ¿Ya? Es un análisis de riesgo. Por ejemplo, las aseguradoras utilizan esta metodología. ¿Ya? ¿Cómo aseguro yo un automóvil? ¿A partir de qué características aseguro? ¿De a qué tipo de riesgo aseguro? ¿Sí? Por ejemplo, las motos. Las motos eliminaron riesgo, el seguro contra robo en Barranquilla. Lo eliminaron, ya no te aseguran una moto contra robo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no le conviene. Porque el indicador del robo de motocicleta aumentó. Exactamente. Ya ahí comienza a hacer análisis. Así es que se hace análisis. ¿A partir de qué? De la estadística. ¿Verdad? Todo es medible. Todo en absoluto es medible. Si no se puede medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no existe. ¿Verdad? No existe. Lo que usted no puede medir y controlar no existe. No es posible. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a ahora mirar dentro de la información que está en la ficha, ¿verdad?, de cada país y desde su perfil logístico, qué indicadores vamos a tener en cuenta para cumplir este objetivo. ¿Verdad? Para cumplir este objetivo. ¿Será que para seleccionar el mercado de exportación el nombre es necesario? No. Claro. Claro. Eso es lo primero, si no, ¿cómo voy a saber cuál país estoy analizando? Si comen, No, hombre. se lo comen. No, hombre. ¿Verdad? Sería el primer elemento que voy a utilizar. ¿Será que la superficie del territorio es una variable o un indicador para medir la selección de mercado de exportación? No es necesario. No afecta a un indicador macroeconómico. Pero la población, claro, entonces yo tomo población. ¿Sí? Población. Entonces, aquí voy mirando. El nombre es un identificador. No es medible, solamente se establece. Ahí está el nombre. La población. ¿Es medible la población? Sí. Aquí está la medición de la población. Entonces, ¿qué tipo de variable es la población? ¿Qué tipo de variable? Ya ustedes leyeron. Si no leyeron, no van a poder hacer la clase hoy. ¿Es una variable qué? La otra clasificación. Esta es una variable, incluso esta es una variable discreta porque solo vamos a analizarlo con ese criterio. Primero. Segundo, dentro de las variables discretas hay numérica, de cadena, coma, tal. ¿Qué tipo de variable es esa? Población. Es una variable numérica. ¿Sí? Dentro de las variables numéricas existen otro tipo de variables, que son las nominales y las ordinales. Esta es una variable nominal u ordinal. Nominal, ¿por qué? Mire, paso ahí, bro. No, sí, porque la misma palabra lo dice. Ah, mira bien. La misma palabra lo dice. Nominal porque nosotros en este trabajamos valores absolutos. Y este valor que está aquí es considerado absoluto. ¿Ves? Es una variable también nominal. Entonces, vamos a trasladar población a SPCS. Entonces, vamos a SPCS, ¿verdad? Y le vamos a colocar el nombre. ¿Cómo se llamaría la variable población? Igual, SPCS. Cuando las variables tienen nombres muy largos, uno crea acrónimos. Pero ojo, cuando tú creas un acrónimo, no es que vas a coger tú, ¿verdad? Y te vas a inventar el acrónimo más complejo del mundo y después no sabes cómo descifrar. Listo, ahí no hay que simplificar. HPKLM85. No significa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te olvida. Entonces vamos a llamarla población. Población. ¿Qué tipo de variable es? Numérica, aquí está un tipo. Numérica, coma, punto, notación científica, fecha, dólar, moneda, cadena, numérica. Aceptar. Esto no es importante. Bueno, sí es importante. ¿Cuántos números aparecen en la ficha? Que tiene la 8. Entonces, la anchura debe ser 8.
Vamos a trabajar con cifras decimales, posiblemente ustedes pueden aceptar. ¿Qué país tiene más de 9? Estados Unidos, tiene 100 y pico de millones de habitantes. Por tal motivo, entonces, esa variable la tengo que poner una chula de 9, ¿ya? Para que quepa aceptar. ¿Entiendan? Vamos a conocer eso. Tenemos aquí valores. Como no es una variable numérica, no vamos a trabajar con valores. En la de cadena es donde se trabaja valores. ¿Qué tipo de medida utiliza? Ordinal o nominal. Nominal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Los números absolutos, los valores absolutos son nominales. Y los que son elementos porcentuales, porque de pronto hay crecimiento, existe una variación, las variables de cadena que tienen 3 tipos de valores donde están incluidos por la parte numérica porcentual, son ordinales. Ahorita vamos a hacer varias de ellas, entonces vamos a nominal. El rol siempre es de entrada, dentro de entrada del programa. Ahí está, población, es la primera. Aquí en vista de datos es donde vamos a ir llenando el valor. El número 1 corresponde a Ecuador, que es el primer país. Entonces aquí escribo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto dice? 15 mil millones. 15 millones. 223 680, 15 millones 223 680. Ahí está. ¿Sí? Para el primer país es la variable número 1, se llama población, es el primer indicador. Entonces seguimos acá, vamos aquí a densidad demográfica. ¿Qué significa densidad demográfica? Es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Este país tiene un alto índice de densidad demográfica. Entonces, ¿nos interesa dentro del proceso? ¿Nos interesa dentro del proceso? No necesariamente. No necesariamente. No nos interesa, necesariamente no nos interesa. habitantes ya que. Sí, pero aquí sí me interesa esto. ¿Por qué? Yo quiero que alguien me diga qué tipo o qué característica de la variable es los grupos o razas poblacionales. Ordinal, porque necesita porcentaje. Sí, pero ¿cómo influye? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye eso ahí? Dividir el porcentaje, ¿no? ¿Cómo? Dividir el porcentaje a cada uno. ¿Cómo influye esto dentro de lo que yo voy a hacer allá arriba de selección del mercado? Ya se especifica de pronto qué tipo de mercado se puede entrar, depende de la cultura. Exactamente. Cultura. ¿Ya? Cultura. Entonces, yo tengo que saber qué pasa ahí. ¿Sí? Tengo que saber qué pasa ahí. ¿Ya? Entonces, mestizos. ¿Qué significa mestizo? ¿Quiénes son los mestizos? Los cambios con leyes. ¿Cómo? ¿Quiénes son los mestizos? La mezcla entre... No, la Españoles. Entre españoles e indígenas. exactamente. Entre españoles e indios. Mira que ahí está repasando un poquito de ciencia social, de historia, eso es importante. No, los blancos o los negros. Los amerindios son los que pertenecen Aquí a a América, los indígenas americanos, blancos y población negra. ¿Ya? Entonces, yo digo, pero listo, yo tengo que llevar productos para el mayor o la mayor cantidad de población que está en ese país.
¿Cuál es la mayor población? Los mestizos. Entonces, vamos a trasladar el grupo poblacional. Entonces, aquí está. Grupo y anotado por un lado. ¿Sí? ¿Qué tipo? Bueno, no mantiene no permitido. Creo que es el espacio. Grupo. Ya, vamos a poner ese nombre. Grupo. Quiere decir raza o grupo poblacional. ¿Vale? Aquí. ¿Qué tipo de variable es? De cadena. ¿Por qué? Porque tienen elementos, varios elementos que lo conforman. ¿Ya? Aceptar. Me voy aquí a valores. Aquí sí me voy a interesar. Valores. ¿Ya? Valor 1 serían los mestizos. ¿Se dice mestizos? Sí. Las dos cepas. Entender el valor más alto. ¿Está claro? ¿Cómo es eso? No, ahorita no había dicho que era por porcentaje y eso. Por eso, depende del valor porcentual más alto. Entonces, por eso es ordinal. Me interesa en que sea, que tenga que escoger entre 4 elementos. ¿Ya? Entonces, voy a la lista de datos. Por ejemplo, para el primer país, ¿qué respuesta debo incluir? 1. Para que sepan que es mestizo. ¿Ya? Ay, perdón, aquí no es. No puedo relacionar, de acá. Ahí. Y aquí. 1. ¿Ya? Para yo saber que cuando haga el análisis de los datos, 1. Aquí, mira hacia dónde me lo ordenó. Es más chévere que todos queden hacia tu derecha. Voy a aquí donde dice alineación derecha. ¿No? Para que se vea la presentación del dato. ¿Sí? Más chévere. ¿Está claro eso? No se ve. Esas religiones. Hablemos de la variable religión. ¿Es importante para la definición del mercado? Esa no es una respuesta directamente proporcional. Miren, Si vas a ver de tabla buena, no se puede ese es el motivo real, pero esa no es la respuesta. No, sí, pero es que depende del mercado, porque O sea, ese no es el ejemplo. Depende del mercado en qué sentido. por ejemplo, hay artesanías que se dedican únicamente a hacer cosas de esa tecnología. Exactamente, de artesanías como Dios religioso, por ejemplo. Si yo miro en el análisis del país que yo voy a vender minifaldas con torcitos, ¿verdad? Torcitos y los dentales y objetos de diversión sexual. Ahora yo voy mirando como pues hay que 95% católico. ¿Será que ese es el negocio? O sea, yo lo pensaría. Bueno, sí, yo puedo abrir una tienda triple X, pero mierda, ¿será que ya voy a tener problemas con la gente? Sí, porque el arraigo cultural o religioso en Ecuador es alto. ¿Ya? Pero no, mejor yo voy a llevar libros católicos, todos los souvenirs católicos y otros religiosos. ¿Por qué? Porque ese indicador te dice que la religión es primordial en ese aspecto. Bien, entonces vamos a trasladar religión a SPSS. El siguiente indicador, nombre, Tony, nombre de la variable. Bien, religión. ¿Dónde estás?
No, musulmán, profe. ¿Qué tipo de variables de cadena? Ya Grace también tiene el cuento. Ya está en el cuento Grace, seguro. Primer valor. Perdón. 1. Ah, sí, lo había dicho. Pero, ojo, ahí hay un problema. Antes de hacer el análisis de religión, debemos haber visto las religiones de los demás países en la prueba para poder generar el concepto. Ojo, Eso que de pronto parecían de conciencia del catolicismo. exactamente. Entonces, por ejemplo, de lo que vi en otros protestantes, de lo que vi en otros, no me acuerdo, habría que hacer todo el desglose de la religión dentro de los 12 países, entre 8 y 12 países, hay que hacer el análisis completo de la religión. Entonces vamos a dejar 3 en este momento aquí para después alimentarlo. Uno puede editar esta parte. ¿Ya? Le damos otro. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, para el caso también lo ordenamos hacia la derecha. Hacia la derecha, una variable ordinal y tiene un rol de entrada. Entonces, vamos acá a vista de datos y vamos a alimentarlo. Religión para el caso de Ecuador, católica 1. ¿Está claro? Bien. Entonces, aquí podemos ir mirando las demás. Pero escriban las variables que estamos utilizando para que cuando vayan a hacer ustedes el trabajo tengan eso. Otro indicador importante, ¿cuál es? Lenguaje, el idioma. ¿Sí? ¿Por qué es importante la selección del mercado? Porque si yo hablo el mismo idioma, es más fácil que me entiendan. ¿Sí o no? Porque si voy a llegar a hablar mandarín, del cual no tengo ni la menor idea, te toca contratar a un traductor que no te va a poder trasladar la idea como es o como la quiere expresar. Exactamente, entonces es una barbacoa, como dice el Connie, que te toca bajarte para llevarle hasta China, además. ¿Ya? Entonces, ingresemos el indicador variable idioma. Entonces, me van diciendo, ¿cómo se llamaría? Idioma. ¿Verdad? ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es idioma? Cadena. ¿Y por qué cadena? Porque ¿Qué número quiere? ¿O qué valor porcentual quiere? O sea, ¿qué número quiere? ¿Cómo es numérico? ¿Es un número o se está representando la variable con un valor absoluto? No. Se está dando una cualidad, una característica, no una parte cuantitativa. O existen también dos tipos de variables, cuantitativa y cualitativa. Esas son las máximas. Ese es el primer escalafón, el primer nivel en el que tú divides variable cuantitativa, variable cualitativa. Es más, son tan grandes esos dos grupos que así se determinan las investigaciones. Si yo voy a hacer una investigación cuantitativa o voy a hacer una investigación cualitativa. Entonces, esa variable es cualitativa, aunque es cuantificable. ¿Verdad? Entonces, es una variable de cadena porque yo voy a seleccionar entre varios idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués. ¿Sí me explico? Dependiendo de la cantidad de países que están analizando y el común denominador a lo que va a exportar,
cuáles serían los idiomas que deben de tener en la cadena. Pero yo te digo, estoy diciendo, como estamos trabajando la mayoría América, Europa, entonces sería 1, español, 2, portugués, 3, inglés, 4, francés, 5, alemán, 6, italiano, 7, Chino. ruso, 8, mandarín. ¿Cuántas llevo? 8. Y 9 otros. Listo. Entonces la línea hacia la derecha y es ordinal o nominal. Nominal, porque es o es español o es inglés. Acá, ¿por qué es ordinal? Porque el porcentaje es el que me determina cuál es cómo. ¿Ya? Acá es definitivamente nominal porque es o es español o es español. No, porque es que ahí habla un porcentaje, habla tanto y otro porcentaje habla todo. Ahí se determina el idioma oficial, la religión no es oficial. A que usted sepa. La religión dentro de los derechos humanos dice que cualquiera puede seleccionar su tendencia sexual, su religión, puede como quiera. Desarrollo de la libre personalidad. ¿Está claro? Bien. Leemos aquí otra. Ven aquí la moneda ahí. Ahí se va, vamos allá. Indicadores sociales, estructuras morales de la población, crecimiento de la población 1.4, 19%. Nos interesa el crecimiento de la población, ¿por qué no? Con este indicador yo puedo predecir, ¿sí? El otro año cuántos habitantes habría aproximadamente, ¿ya? Eso es importante. Es un valor, es una variable, esa es una variable numérica. Nominal. No, hombre, que Ordinal, ¿no? Ordinal, hombre. Pero no te Sí, porque es de creciente. Creciente, ya. Bien. Estructura social por edades. Claro que sirve. ¿Por qué sirve? ¿Quién me dice? Pero si vas a importar juguetes, si vas a importar. Exactamente. ¿Qué producto debo llevar entre los 15 y 64 años? Ya ahí comienza esa investigación. ¿Ya? De los 15 a 64 años. Es la mayor población que hay allá. Hay muy pocos bebés, ¿verdad? Hay muy pocos bebés y hay muy pocos viejos. O sea que llevar pañales desechables para adultos será buen negocio. Puede ser. Llevar medicina preparada especial para mayores de 65 años de tercera edad, no creo. ¿Será que qué otro producto sería ahí de los viejitos? Las chapas dentales, ¿será buena en Ecuador? De futuro, no sabes, así es variable. Se apaga a los bebés para jugar. ¿Qué otro producto así es exclusivo de los viejitos? No sé. Silla de ruedas. No, la silla de ruedas es otro, ese es otro cantar. La ropa. La ropa. Hay que hacer, ahí ese nos tocaría mirar bien, pero el de los pañales de
rico, ese sí no sería buen negocio. ¿Ya? Bien, por ejemplo, planes de viaje para pensionados sería un buen negocio. Allá era así. No, no, es que muy viejito. Ah, Entonces, ¿qué sí nos serviría? Los jeans, la ropa juvenil, la bicicleta, las motos, los computadores, los celulares, tecnología, eso sí nos serviría mucho. Alimentos para mejorar la calidad de vida, aparte de salud. Bueno, chicas, ¿qué les pareció todo esto? Estamos con el profesor Carlos, todo, ¿qué les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? Pues a mí me ha interesado porque es un proyecto muy innovador y que ha tomado todos los trabajadores de la institución y la estadística porque nos muestra cómo hacer una selección de mercado del proyecto, es muy innovador, nos muestra emprendimiento y es algo que podemos utilizar en cualquier situación para comprar una casa, para vender una casa, todas esas cosas. Sí, Un trabajo que sí, porque hay que ver las diferentes variables, conocer las diferentes oportunidades que se presentan en tu vida para poder elegir la mejor, la más probable, ¿ya? Y también lo del plan exportador también es muy innovador porque nosotros no sabíamos nada de ese tipo de cosas que tiene el gobierno ni nada. Y el profesor nos está enseñando cómo va nuestro país, todo, y también los diferentes países para ver dónde hay más oportunidades. me encanta que cuando nosotros hacemos un análisis del país que seleccionamos, miramos todos los indicadores socioeconómicos, macroeconómicos, que nos conviene, que no nos conviene. Me gusta eso. También todo lo topológico, también para enviar las mercancías y eso, y qué puesto tiene en desarrollo, el proyecto interno bruto también es muy interesante. Porque hay que tener sentido de pertenencia y exportar más bien las cosas nativas colombianas para que el mundo nos pueda reconocer por algo nuestro. También es así. Hay que seguir